En el programa tenemos previsto un panel sobre estudiantes, competencias y empleabilidad. Estará a cargo del doctor Maslon Brevé, quien es el vicerrector académico de la Universidad Tecnológica Centroamericana. No leeré su hoja de vida en este momento, de vida académica, porque vamos a comenzar con nuestro siguiente panelista, que es el doctor Mauricio Dirksen, que es especialista de la Organización Internacional del Trabajo de Costa Rica. Agradecemos a nuestros panelistas también la disponibilidad que han mostrado para poder compartir en esta cuarta jornada de innovación educativa. El doctor Mauricio Dirksen es especialista principal en política económica e instituciones del mercado de trabajo holandés. Tiene una maestría en economía por la Universidad de Maastricht. Ha trabajado temas de integración social en el CISCA y ha colaborado con la Organización de Estados Americanos en temas de empleabilidad. En sus funciones se encarga de la promoción de políticas para el crecimiento inclusivo, políticas activas de empleo, desarrollo local y empleo juvenil. Funge en este puesto desde febrero del año 2010. Muy buenas tardes, doctor Mauricio. Es un placer tenerlo como panelista en esta cuarta jornada de innovación educativa. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras le da la más cordial bienvenida y agradece este espacio que ha dispensado para compartir con académicos de nuestro sistema de educación superior del país y de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le dejo el micrófono a usted. Vamos a disponer de 20 minutos para su exposición y nos robaremos 10 minutos en caso de que existiese alguna pregunta, y seguidamente seguiremos con el doctor Maslon Brevé. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me logra oír? Sí, doctor, se oye perfecto y se ve también. Perfecto. Sí, lo que voy a presentar es un poco la experiencia que hemos recopilado después de unos 10 años de trabajo en la OIT en Latinoamérica en torno a los retos para la inserción laboral de población joven. Voy a tratar de mezclar datos con algunas apreciaciones que hemos visto sobre qué funciona y cuándo. A nivel global, el primer reto que tenemos es que el desempleo llega a niveles bastante alarmantes. El desempleo juvenil tranquilamente supera 2 y hasta 3 veces el desempleo de las personas adultas. Por otro lado, el desempleo de las personas jóvenes significa 4 de cada empleos a nivel global. Por otro lado, ya en América Latina, lo que sí podemos observar es que el promedio de desempleo de población joven de 15 a 24 es mayor al nivel de desempleo a nivel global. Y eso que en esta zona un joven desempleado es un joven sin ingresos de ninguna otra forma. En el mercado laboral de hoy, si un joven no estudia con algún apoyo o no trabaja, no tiene ninguna fuente de ingresos ni está preparándose en el mercado de trabajo. Por otro lado, una serie de retos que se están manifestando en América Latina, ya que el desempleo es solo la punta del iceberg. Si bien son el 23.5% de los trabajadores pobres, solo son el 18.5% de los no pobres. Por otro lado, más del 50% de los trabajadores más remunerados son jóvenes. Por último, el empleo formal en la población joven es 30 puntos por encima de la población de la informalidad para personas de 25 más. Y por último, en la desprotección social. En América Latina, más de la mitad de los jóvenes están trabajando sin ningún que les permita servir para mitigar riesgos de salud, ni para poder hacer un beneficio al final de su vida productiva, una pensión. Un par de datos, ahora para América Latina, luego para Centroamérica, en cuanto al tamaño del reto. Si son 590 millones de personas, 106 son jóvenes. De estos 106, 36 estudian, 35 trabajan, 14 estudia y trabaja, 20 no estudia ni trabaja.
Por otro lado, el 50% de los jóvenes son desempleados. De los 50 millones de jóvenes ocupados, 36 millones están sin seguridad social y 34 millones se encuentran en empleo informal. Esto significa que tenemos el reto de, entre el desempleo, el empleo informal y los jóvenes que no estudian ni trabajan, de ver cómo atender la necesidad de 60 millones. Ya más para Centroamérica, para ir un poco más rápido. 463,000 jóvenes desempleados, 3.7 millones no estudian ni trabajan y 1.7 millones de jóvenes se encuentran en la economía informal. Es decir, 6 millones de jóvenes. Por el lado de la laboral, si vemos lo que dicen los empleadores, América Latina es una región que tiene más problemas que el promedio en satisfacer las vacantes. Por ejemplo, otro elemento importante es que el espíritu emprendedor de la población joven ha venido en aumento. Es el gráfico de abajo a la izquierda. Vemos muy fuerte este espíritu, más que nada en países como Colombia, pero la tendencia sí es generalizada. Cada vez más jóvenes han querido desarrollar su propio negocio. Esto no hay que ser excesivamente optimista. Esto no quiere decir que todos quieren ser el siguiente, sino que también hay un cierto insatisfacción sistémica en que no van a lograr conseguir un empleo y entonces en el mundo empresarial. Por otro lado, entre las actividades empresariales, si vemos los 10 puestos más difíciles de cubrir según Manpower, hay bastantes que son desde niveles de alta formación, tipo ingeniería, hasta niveles con muy baja formación, como son los choferes, y todo un rango intermedio de profesionales muy especializados a ocupaciones un poco más genéricas. Por otro lado, la expectativa para el 2014 es que hay un optimismo cauteloso en cuanto a la contratación, y esto en la coyuntura actual es bastante significativo. El problema no es tanto que se van a contraer la demanda, sino la dificultad de encontrar. Ahora, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Si vemos que son 40 millones de personas que entran al mercado laboral cada año, más los 200 millones que ya están desempleadas en el mundo, 75 de los cuales son jóvenes, estamos hablando de que el reto para los próximos 10 años para el mundo del trabajo a nivel global son 600 millones de puestos. De estos, una décima parte son de Latinoamérica. ¿Qué serían cosas que estamos viendo que son necesarias fomentar? Se requiere una articulación de las políticas macro y microeconómicas para elevar la empleabilidad y eleven las oportunidades de empleo productivo. Eso básicamente es una lectura que hay veces que se requiere crecimiento económico para generar empleo. Esto si bien es una simplificación, no es la película completa. Es por medio de altos niveles de habilidades, competencias y certificación que América podría empezar a desarrollar un mercado laboral mucho más dinámico y un crecimiento más dinámico. En ese sentido, basado nada más en explotación de recursos o modelos de bajo costo, no nos lleva a ser competitivos a nivel internacional o a nivel sistémico. Ahora, también es importante separar momentos en los que tenemos que trabajar con la población joven. Esto en cuanto a la transición de lo que es estudio y trabajo. Está la población previa a la transición. En este momento es cuando las personas empiezan a tomar decisiones en torno a qué querrán hacer cuando ya estén dejando las aulas educativas. Aquí es básicamente pensando población secundaria, si va a optar por seguir a terciario, o la parte de si están ya en transición, o sea, terminan alguna forma de educación y deciden estar buscando ya activamente algún empleo, aunque sea de una forma poco exitosa, o tienen una inserción precaria, o sea, un trabajo estacional, temporal, sin perspectivas de permanencia y sin perspectivas de carrera. Y los transitados, que son ya personas
que tienen algún tipo de formación o no y han encontrado un empleo. Y aquí es importante destacar dos elementos. Uno es el elemento de si y satisface sus expectativas y las habilidades que tiene la persona, y otra es si hay un desafío en donde encontró lugar de trabajo y sus habilidades. Luego, la espiral ascendente. Ningún problema tiene solo una dimensión, sino que tiene muchas relaciones. Y en este sentido, el gran reto es que se logren hacer interacciones que logren generar círculos virtuosos para la mejora. Por último, están las políticas orientadas a la transición al empleo formal. Quizás el reto más grande del mercado laboral en este momento, a la par de productividad, es la parte de acceso a un empleo formal. Este es un empleo básicamente que sea en el sector formal de la economía y con acceso a actividades sociales como es la seguridad social. Un poco tiene que ver con la parte de empleabilidad. Se necesita reforzar la coherencia y articulación de medidas que incrementen el acceso a la educación, mejoren la calidad de la formación técnico-vocacional. Básicamente esto es lo que se podría hablar de habilidades. El potencial productivo de un país no necesariamente ya está expresado, pero sí es necesario poder identificarlo y empezar a orientar los esfuerzos para lograr generar una mano de obra que logre suplir eso. Por otro lado, las estrategias de competencias laborales y la adaptación de los servicios educativos a las perspectivas del país. Y aquí básicamente el desacople entre la demanda y la necesidad de ejercicios más fuertes de prospección. Aquí lo que sí hay que tomar en cuenta es que lo que se está hablando del desarrollo de competencias más articulada con el potencial es que tiene que ser básicamente atendiendo no necesariamente a empresas específicas, sino tomando en cuenta las necesidades de ciertos desarrollos de ciertos sectores. Por otro lado, somos países con una transición muy lenta de la escuela al trabajo. En promedio 6 meses antes de que un joven pase de estar educándose a estar en un empleo. Y esto básicamente requiere de programas que se promocionen por medio de pasantías, de la educación en el lugar, los aprendices profesionales y otras modalidades de adquisición de experiencia laboral. Por último, también necesitamos ver un poco cómo hacemos para validar los conocimientos previos. Países con una alta inmigración de retorno puede ser una herramienta muy valiosa para certificar a la población trabajadora con nuevos métodos. No omito la parte de que somos una región en la cual la población joven pocas veces tiene que desarrollar su empresa. Y esto es una ironía porque si vemos las edades en las que las ideas que han formado bastante nuestra forma de ver el mundo han sido desarrolladas por personas jóvenes. Por ejemplo, en el lado de información y comunicación es alrededor de los 25 años que surge la idea de negocios. Einstein, Tesla y Volta, sus enunciados básicos a los 25 o a los 30 ya estaban claros. Después les tocó verificarlos, confirmarlos y hacerlo. A esas edades ya lo tenían claro. Esta misma tecnología que estamos haciendo también fue desarrollado por equipos bastante jóvenes. En ese sentido, no hemos aprovechado este potencial, no solo de invención, sino de adaptación que tiene la población joven, en el sentido de iniciar ideas de negocios. Ahí básicamente necesitamos desarrollar un entorno de servicio para pymes, no solo para la sobrevivencia, sino para el desarrollo de ideas. Por otro lado, hay un fuerte riesgo de que las ideas productivas de negocios nunca o muy pocas veces están logrando, inclusive para las mujeres jóvenes. El tema de los mercados públicos y el acceso a la financiación es un tema un poco delicado. Es necesario, pero una mala idea de negocios con buen crédito genera una deuda, no un negocio. Y la formación sobre la empresarial y facilitar la formación a jóvenes empresarios en la economía formal es algo que se puede dar, inclusive previo a que la persona se encuentre en una fase de transición.
Por otro lado, sí, no seguimos la OIT si no estamos hablando de derechos de las personas jóvenes en el mundo del trabajo. Básicamente, las obligaciones nacionales y el marco de las normativas internacionales del trabajo. Por otro lado, se nos requiere un poco más la parte de poder desarrollar procesos de negociación colectiva, y aquí no es solo para defender derechos, sino inclusive para mejora productiva. Hay modelos de producción que son de codecisión y no de una decisión vertical. Por otro lado, los jóvenes, como mencionábamos, son personas que no tienen tanto acceso a un salario que al menos cubre el mínimo. Y por último, una cosa que sucede muchas veces, hablando de políticas que hacen referencia a la población joven, y básicamente es un proceso en el que la población joven no está. Esto básicamente la necesidad de que sean copartícipes de los procesos de diseño de políticas que atiendan a esta población. Ya, por último, dos slides más que tienen que ver con que hemos analizado a nivel general, global, qué sirve en América Latina el proyecto de empleo juvenil independiente de qué hacen, sino qué hace, qué tienen en común estos proyectos para que sean exitosos. El primero es que el crecimiento económico es necesario y no suficiente. El segundo es que se tiene que descansar en una buena calidad de la educación básica y la formación técnica profesional. El tercero es un alto nivel de compromiso político. El cuarto, las soluciones muy genéricas a problemas mal definidos son políticas que no tienen mucho impacto. El quinto es que en cuanto a formación no es solo si la persona tiene conocimiento científico profundo, sino que si además tiene las habilidades blandas y este acumen para lograr desarrollar relaciones, o sea, las redes de contactos. Por otro lado, la parte de los servicios se necesita de diversos tipos, y no solo para la parte del empleo joven, sino también la parte de la demanda laboral. Y por último, Latinoamérica y Centroamérica es muy rica en esto. Hemos sido muy buenos en hacer pilotos, pero nunca lo hemos logrado transitar hacia la escalabilidad. Ya, esta es la última filmina. Se necesita una participación activa de los interlocutores. Por otro lado, el acceso a la formación, la educación, tiene que ser muy local. Tiene espacialmente largos tractos de espacio y de tiempo para llegar al lugar, no genera impacto. Los programas de autoempleo, no solo la parte financiera, es la parte técnica, y con focalización en el apoyo continuo posterior al crédito. La estabilidad de los equipos técnicos que implementan los proyectos, y un claro y simple acceso de información a beneficios. Los últimos dos puntos sonarán un poco genéricos, pero han sido bastante críticos y hasta omisos, que es la generación de alianzas para la implementación. Pocas veces se logran hacer políticas de desarrollo de materia educativa, de materia de formación profesional, de materia de apoyo a MIPES, de materia de desarrollo de sectores económicos, si eso se hace solo con un único actor. Tiene que ser una serie de actores, tanto públicos como privados, que hagan la implementación. Y por último, no como una espada de Damocles, sino para un proceso de mejora continua, es vital los procesos de monitoreo y evaluación. Ahora, un par de detalles sobre la población joven. La clave aquí es el acceso a oportunidades, y este acceso en Centroamérica es muy desigual. Ya hablé de la transición de escuela a trabajo. Estamos aquí en un espacio donde se podría hablar de niveles, tipos de formación. Hablamos del reto de los empleos en el sector informal, el reto del empleo sin seguridad social, y de los múltiples grupos de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y aquí hay un alto espectro de personas que están en esta condición, los cuales hay que atender de forma diferenciada. El 2/3 de la población que no estudia ni trabaja son mujeres. Habría que determinar si hay responsabilidades familiares de por medio, si hay imposibilidad de acceso de por medio, o si hay especie de desestímulo de la participación de ellas en el mercado de trabajo
o en los periodos de formación más allá de su condición familiar. Ya con esto finalizaría mi presentación. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio. La mecánica que teníamos para el panel era escuchar a los ponentes, a los panelistas, y luego entrar a un espacio de preguntas y respuestas. El doctor Mauricio nos indicó que tenía espacio hasta las 2:30. Precisamente en la universidad estamos en ese proceso de reflexión. Con estos datos que ustedes nos han presentado, ¿qué análisis o qué trabajos tiene la OIT en relación al tipo de empleo? Usted apuntaba algo muy importante y decía de que el emprendedurismo ha crecido en los jóvenes. ¿Hacia qué áreas se están orientando estos pequeños negocios que los jóvenes están emprendiendo? Porque estamos aquí como universidad reflexionando y eso tiene que ver con nuestra oferta académica, qué está requiriendo la sociedad, el mercado laboral, cuáles son esas nuevas carreras que debemos estar viendo como universidad para que nuestros jóvenes que egresen salgan y puedan tener una oportunidad dentro de esa cartera de empleo que está ofreciendo el sector público y el privado. Si pudiera hacernos alguna reflexión al respecto. Ok, sí, yo me disculpo de que tú decir que a las 2:30 me tenía que ir, porque sí, originalmente creo que iba a dar el tiempo para que yo pudiera participar en la metodología que está pensada. En eso me disculpo. Respondo a los 3 puntos planteados. ¿Qué están haciendo los jóvenes? Los jóvenes que están emprendiendo, ¿en qué áreas están? Y el último es sobre qué expectativas podría ser la académica que se está dando. Como usted mencionaba, son muchos jóvenes, estamos en medio de la transición demográfica, pero además en un punto donde hay bastante insatisfacción social. Y esto tiene que ver con que si la sociedad no da oportunidades, las personas empiezan a generar oportunidades, lo cual en el mejor de los casos es en el marco del pacto social que haya en el país. Sin embargo, puede haber un alto nivel de desencanto con estructuras como la democracia, estructuras como el respeto al Estado, el monopolio de la violencia. Todos se pueden ver debilitados. La parte del emprendedurismo, como yo mencionaba, hay muchos jóvenes que están desarrollando sus iniciativas propias. Aquí no hay que creer de que son iniciativas de alto valor agregado. Muchas veces son pequeños comercios, más que todo comercio al detalle, servicios inmediatos, y los proyectos que hemos tenido casi todos son concentrados en opciones como por ejemplo restaurantes, tiendas de videos, compra de productos para la venta local. Esto tiene un límite porque hay veces que pensamos que, por ejemplo, formemos a 40 personas en una zona y las vamos a formar en, no sé, técnico en electricidad. Pero 40 técnicos de electricidad en una ciudad muy pequeña probablemente más que saturen el mercado, y lo que logran hacer es más bien reducir el precio del trabajo. En cuanto a la oferta de la universidad, es que las ciencias exactas y la ingeniería están cada vez siendo más demandadas, pero también es cierto que todas las personas van a poder tener una opción de empleo de buena calidad si todos aspiramos a tener grados de licenciatura, maestría. Una de las cosas que hemos visto es que también hay una necesidad de unos grados más básicos. Un técnico 1, técnico 2, antes de llegar al nivel de, por ejemplo, licenciado o máster. También la parte de la integración entre la educación secundaria, la educación técnica y la universitaria son retos bastante fuertes en la región.
Espero con esto haber dado un par de luces. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sabemos que es que hemos tenido un retraso casi de 1 hora y esto nos movió el programa y sabemos pues de las agendas apretadas de usted. Agradecemos profundamente a nombre de la Universidad Nacional Autónoma el apoyo que hemos tenido de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Costa Rica y del aporte que usted nos ha dado sobre el tema de empleabilidad. Le extendemos un reconocimiento a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que dice: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confiere el presente reconocimiento a Mauricio Dirchen por su participación como panelista en la 4ª jornada de innovación educativa, estudiantes del siglo XXI, aprendizaje, competencias e innovación. Ciudad Universitaria, a los 5 días del mes de diciembre, doctora Rutilia Calderón Padilla, vicerrectora académica, y Marta Quintanilla, directora de innovación educativa. Le estaremos haciendo llegar este reconocimiento vía correo electrónico. Agradecemos mucho su participación y esperamos que nos pueda acompañar en otra jornada donde podamos reflexionar un poco más sobre los retos de nuestros países, ¿verdad?, en relación al tema de la empleabilidad de nuestros jóvenes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buena suerte con el resto del evento. Bueno, le daré paso a nuestro siguiente panelista, el doctor Maslon Brevé. En aras del tiempo haré lectura de una brevísima síntesis de su amplio currículum académico que nos ha facilitado. El doctor Maslon Brevé tiene un PhD en Ciencias Agrícolas. Sus estudios, tanto a nivel de grado como de posgrado, han sido en universidades norteamericanas. Dentro de su experiencia profesional y académica, actualmente es vicerrector académico de la Universidad Tecnológica Centroamericana, donde también se ha desempeñado en el cargo de decano de la Facultad de Posgrado. Ha sido secretario de Estado en el Despacho de Educación en Honduras. Ha sido decano de Asuntos Académicos, director de Admisiones y Programas Internacionales y profesor en la Universidad IR Guasimón, Limón, Costa Rica. Es autor y coautor de una diversidad de publicaciones científicas, técnicas y de libros en el área de su formación disciplinar. Ha sido panelista y expositor en distintos eventos internacionales, como el tercer foro de alto nivel sobre la eficiencia de la ayuda al desarrollo en Ghana, en el Foro Internacional sobre Desarrollo de Capacidades en la Educación para Todos, llevando las políticas a la práctica en Alemania, y en la Conferencia Internacional sobre Ciencias Agrícolas y Tecnología, organizado por la Universidad de Texas. Una brevísima síntesis de la hoja de vida académica del doctor Maslon Brevé, nuestro siguiente ponente. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco a la licenciada Quintanilla y al personal docente y administrativo de la Dirección de Innovación Educativa por haberme invitado a ser parte de este panel. Hoy quisiera, más que venir a decirles cosas nuevas, es compartir con ustedes nuestra visión sobre los 3 temas que nos han pedido que abordemos: aprendizaje, competencias e innovación en la formación de estudiantes universitarios. Y al principio pensé que iban a haber más estudiantes que docentes, y me decía la licenciada Quintanilla que no, que hay más docentes y administrativos que estudiantes. Entonces voy a tratar de adaptar mi participación a una audiencia mixta. Yo creo que en primer lugar, como docentes y como estudiantes universitarios, hay que conocer el contexto de la educación en Honduras.
y aquí me da gusto ver algunas caras conocidas que comencé a interactuar con ellos, con algunos en la ERF en Costa Rica, les di clases allá, con otros en Unitec, les supervisé su tesis, y otras personas con quienes interactué en la Secretaría de Educación mientras fungía ahí, y otras más con quienes he interactuado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la relación que hay entre la UNA y Unitec, o entre la Dirección de Educación Superior y Unitec. Entonces, ¿qué sabemos del contexto educativo de Honduras? En primer lugar, tenemos que conocer bien los índices de cobertura. Y hay una pirámide, que es la realidad hondureña. De primero a sexto grado hay una cobertura del 90%, aproximada, bruta o neta. De séptimo a noveno, la mitad de los niños no continúan. Y baja al 45%. Más o menos 2 puntos. De noveno en adelante, en los bachilleratos, 1/3 de ese 45 deserta o no tiene acceso. Y la cobertura anda en un 30% en educación media. Y después de ese 30%, aproximadamente la mitad no tiene acceso a la educación superior. Hoy por hoy, la cobertura en educación superior es del 16%. Y si dividimos 200.000 estudiantes que hay matriculados en las 20 universidades públicas y privadas, entre 16%, nos sale que hay 1.250.000 de estudiantes con edades entre 18 y 24 años que deberían estar en la universidad. Pero solo 200.000 tienen acceso. 1.050.000 no tienen acceso. Y si usamos las cifras que nos decía el experto de la OIT, si decimos que un 40% está desempleado, un 40% de 1.050.000 están desempleados y no estudian. Son ninis, casi 500.000, de 18 a 24. Pero en realidad los que han desertado desde primaria, los de 15 a 18, ahí tenemos posiblemente otro 500.000. Y si ustedes leen los medios de comunicación, se habla de que en Honduras hay aproximadamente, dependiendo quién lo dice, qué fuente es, entre 800.000 y 1.000.000 de jóvenes que no trabajan ni estudian entre 15 y 24 años. Es una realidad. Debemos crear oportunidades de educación no formal para esos jóvenes. En el nivel medio hay modalidades alternativas, en educación superior hay un reto. Y ahí hay que pensar en qué está pasando, hay que revisar qué está pasando en el mundo. Hay que ver cómo podemos darle acceso a la educación superior a ese 1.000.000 de jóvenes que terminaron secundaria. Y si revisan, ya hay pioneros, como un señor de la India, que habla de una universidad que le dice University of People. Es educación universitaria gratis, no reconocida todavía. Pero el mundo hacia ahí va, hacia usar la tecnología para crear oportunidades de acceso a la educación, ya sea media o superior. Y si revisan lo que está haciendo Harvard, MIT y Berkeley, 3 universidades Ivy League de Estados Unidos, han creado EDX, cursos de profesores de Harvard, MIT y Berkeley a disposición del mundo, a un costo bajo, a través de alianzas. Creo que al día de hoy ninguna universidad hondureña se ha aliado con ese consorcio para poder tener cursos gratis de esas universidades. Y si no, Stanford, Coursera, es otro programa de cursos en línea que están a disposición del público, de pregrado, de posgrado. El mundo va en esa dirección. Eventualmente van a haber instituciones que van a certificar que X persona ha tomado cursos gratis y que tiene las competencias para desempeñarse en un cargo profesional. Pero volviendo al tema de aprendizaje,
conociendo el contexto hondureño, al estudiante hay que inculcarle una realidad, hay que decirle, usted es una persona privilegiada por estar recibiendo una educación universitaria. Menos de 12 estudiantes de cada 10 hondureños tienen acceso. Y hay cifras que a nosotros nos impactan. Por ejemplo, en Ceutec, 2/3 de los jóvenes que estudian ahí son los primeros jóvenes del núcleo familiar que están estudiando en una universidad. Aquí en esta universidad, yo aquí estudié un año y la considero también mi alma mater, aunque no me gradué aquí. Sé que hay muchos jóvenes que es primera vez que en su núcleo familiar alguien tiene acceso a educación universitaria. Y esa oportunidad hay que maximizársela a ellos para que aprendan y la aprovechen. Y si hay estudiantes aquí, les voy a repetir algo que el presidente Bill Clinton nos dijo en UNITEC cuando vino a la celebración del 25 aniversario en el 2012. Una estudiante le preguntó, ¿qué nos aconseja? Y dijo, en primer lugar, te aconsejo que te asegures que todos tus familiares más cercanos y también los del segundo núcleo tengan acceso a una educación superior como tú lo estás teniendo. Es incrementar esa cobertura del 16% a la de Costa Rica. Costa Rica tiene 30%. Poco a poco vamos a ir incrementando. Y le dijo Clinton también a este estudiante, involúcrate en tu comunidad y cuando te gradúes, asegúrate que le vas a crear oportunidades a otras personas fuera de tu núcleo familiar a tener acceso a educación superior. No necesariamente dándole una beca, sino orientándolo, ayudándole a encontrar esa oportunidad. A los estudiantes también hay que inculcarles que son ciudadanos del mundo. Hay un lema famoso que dice, piensa globalmente, actúa localmente. El estudiante tiene que saber qué está pasando en Honduras, qué está pasando en Centroamérica, qué está pasando en Latinoamérica, en el mundo. El estudiante tiene que saber sobre cultura general. Pero también el estudiante tiene que conectarse con su comunidad. Hay que promover que los estudiantes en sus tiempos libres se involucren en servicio social, un techo. La mitad de los estudiantes de un techo que son voluntarios aquí en Tegucigalpa son de UNITEC, la otra mitad son de la autónoma, aproximadamente. Que se involucren en grupos juveniles, que sean tutores, los buenos estudiantes de los que les cuesta más, que ojalá se involucren en procesos de formación política, que se involucren en sus grupos religiosos, pero que de alguna manera beneficien a sus comunidades. Hay que comenzar cambiando las comunidades, después en forma colectiva cambiar los municipios y eventualmente vamos a poder cambiar el país. Einstein decía, y lo voy a parafrasear, si tú quieres o esperas resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces al estudiante hay que hacerle ver que es un privilegiado porque tiene acceso a una educación superior. Hay que hacerlo ciudadano del mundo y que piense globalmente, pero hay que inculcarlo a que actúe localmente. Eso es en general. Pero a nivel académico, el estudiante del siglo XXI, y aquí voy a citar a alguien que no sé cuál es la fuente, pero se lo escuché al vicerrector académico de UNITEC que me antecedió, el ingeniero Peña Cabús, me decía, asegurémonos que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje logra este lema: saber, saber hacer y saber ser. Saber, conocimiento; saber hacer, hacer, aptitud con P; saber ser, ser, actitud con C. Saber, saber hacer y saber ser. Comencemos con el saber. Y aquí comienza el primer reto de nosotros como docentes universitarios. El estudiante egresado de educación media debe traer conocimientos sólidos
en su propio idioma, en Honduras español, en matemáticas, en ciencias básicas, en cultura general. ¿Los trae? En general, no importa si es colegio público o privado, no los trae. Y como docentes tenemos que nivelar. Hay que inculcarle al joven a que tenga dominio de las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Que sepa calcular un porcentaje con la mente, sin la calculadora. Que pueda redactar, que pueda aprender a tener buena ortografía. Y eso es básico en los primeros cursos de la formación universitaria. Como docentes tienen que aceptar que vienen con deficiencias y tenemos que hacer un esfuerzo para que se nivelen antes de comenzar a tomar los cursos más específicos de su carrera. Si una persona domina su idioma y domina las matemáticas, tiene mayor capacidad de análisis y síntesis, porque su razonamiento lógico se lo permite. Por eso en educación se habla de que reforcemos matemáticas, reforcemos español, reforcemos ciencias, en educación pública. Pero ese vínculo entre educación media y educación superior está muy debilitado. Y hemos avanzado un poco. Los exámenes de admisión de las universidades permiten conocer el nivel de razonamiento lógico, de comprensión de lectura. Pero ese resultado no debe ser utilizado para excluir a los estudiantes. Está bien, escojamos los mejores para medicina, pero los que no tenían esos niveles no es que son peores, es que no tuvieron la oportunidad de obtener esos conocimientos y pasar esos exámenes. Aquí está un grabado de la ERF, Alan Rubio, docente en el CURNO, en Juticalpa. Él sabe que esa universidad en Costa Rica invierte muchísimos recursos en llevarse 100 estudiantes y los encuentra en los lugares más remotos de toda Latinoamérica, pero los nivela y los forma y gradúa el 90%. Su eficiencia terminal es 90% en 4 años. Solo 10% deserta. Y de ese 10% que deserta, 5% regresa y se gradúa en 5. Pero invierte en ellos desde un inicio y les da la oportunidad de nivelarse. Si las personas tenemos la oportunidad, vamos a aprovecharla. Es una cuestión de oportunidad. La educación es un pilar fundamental del desarrollo humano, del desarrollo de un país, pero hay que darle acceso a los jóvenes a tener una educación. Las universidades debemos dar sólidos conocimientos técnicos. Los ingenieros civiles tienen que saber estática, estructura. Yo soy ingeniero civil, a propósito. Mi grado fue en civil. Mecánica de fluidos. Tienen que dominar esos temas. Y después hidráulica. Y después diseño de concreto. Los conocimientos técnicos no son negociables. Pero no son suficientes ahora. Hay otras competencias que tienen también mucho valor de parte de los empleadores. La tecnología. La tecnología debe ser aprovechada en el proceso de enseñanza-aprendizaje para maximizar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Pero igual, la tecnología debe estar en las clases técnicas. No podemos seguir enseñando con textos de hace 30 años que usaban tecnología obsoleta hoy. Tenemos que enseñar con base en los avances tecnológicos que han ocurrido en nuestras carreras. Igual debemos usar la tecnología para complementar el contacto en el aula y que haya más interacción virtual, en línea. Otra competencia, ya lo mencioné, la comunicación escrita y oral. Tenemos que dominar nuestro idioma. Tenemos que comunicarnos verbalmente. Tenemos que escribir buenos informes. El inglés. El inglés es el idioma de negocios, es el idioma del mundo. Hay que incluirlo en los planes curriculares. UNITEC obliga a los estudiantes, que les decimos monolingües porque solo aprendieron español, a tomar 8 cursos de inglés. Obligatorio. Y al bilingüe tiene que tomar 4 de inglés avanzado y 4 de un tercer idioma.
portugués, francés, alemán, italiano, chino, bueno, mandarín. Es importante saber inglés. También los jóvenes tienen que saber, y eso lo aprenden haciendo en los 4 o 5 años de su formación universitaria, a trabajar en equipo, no en grupo, en equipo, a trabajar bajo presión. Tienen que aprender a adaptarse a situaciones difíciles. La capacidad de adaptación es una competencia que los empleadores buscan. Hay que enseñarles a aprender. Los estudiantes tienen que aprender a aprender por sí solos. Autoaprendizaje. Otra gente le dice aprendizaje para la vida. Son competencias que el mundo laboral las exige. Sobre empleabilidad. Datos de UNITEC. La carrera que más demanda tiene, que comienzan a trabajar desde tercer año y que el 100% tienen empleo antes de graduarse, es ingeniería en sistemas computacionales. La industria nos exige que graduemos más y no hay jóvenes, hombres y mujeres, que están tan interesadas e interesados en estudiar ingeniería en sistemas computacionales. El salario inicial de una carrera, digamos, masiva de UNITEC anda en 10.000 lempiras al mes. Después de la crisis económica y política, los salarios han bajado. El tiempo de colocación ha aumentado. Antes colocábamos al 90% en 3 meses. Hoy colocamos al 80% en 6 meses. El ingeniero en sistemas se coloca en tercer año. Cuando se gradúa, comienza ganando 20.000 lempiras. Y a los 2 o 3 años están independizados algunos de ellos y están ganando 40.000, 60.000 lempiras. Hay que cultivar la enseñanza, ya lo digo el de OIT, de las matemáticas y ciencias exactas. Hay que desmitificar la enseñanza de las matemáticas para que más jóvenes, hombres y mujeres, estudien ingenierías. Hay carreras emergentes. ¿Cuántos proyectos de energía vienen para Honduras? ¿Están los ingenieros electricistas listos? ¿Tienen las competencias para poder insertarse en ese boom de desarrollo que va a ocurrir en Honduras? ¿Tenemos suficientes profesionales para comenzar a trabajar en ese boom de desarrollo en la bahía de Tela? ¿Que sean bilingües? Acabo de leer una noticia grata, me la mandó el coordinador de la enseñanza del inglés en UNITEC. Honduras tiene porcentualmente el mayor número de estudiantes de secundaria bilingües en Centroamérica. Y no aprovechamos eso. ¿Por qué? Porque las empresas no están viniendo a Honduras por problemas de inseguridad, de corrupción, pero eventualmente no podemos seguir aceptando que el país esté como esté. Los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo por cambiarlo, comenzando en sus comunidades, en sus municipios y después en el país. ¿Qué valoran los empleadores? Valoran que el joven ojalá tenga la semilla del emprendedurismo, y eso es importante, que en los diseños curriculares, en UNITEC por ejemplo, todos los estudiantes, no importa de qué carrera sean, toman mínimo 2 cursos, algunos toman 3 cursos de emprendedurismo. Pero la teoría no es suficiente, salen y no son sujetos de crédito algunos. Entonces hay que buscar maneras para conectarlos con organismos microfinancieros. UNITEC ya tiene una alianza con un banco para que aquellos estudiantes que han pasado filtros dentro de UNITEC y tengan un plan de negocios y que lleve el sello de UNITEC pueda conseguir un préstamo de manera más expedita y con mejores términos, en intereses y en plazos. Ya hay un negocio que se creó producto de un plan de negocio de un proyecto de UNITEC, que es un café barista, que es de 2 estudiantes de UNITEC. Hay que crear mecanismos de financiamiento a estos jóvenes. No podemos seguir formando profesionales que sean buscadores de empleo, que están esperando que el próximo gobierno les dé trabajo. Los empleadores también buscan algunos rasgos. Necesitamos fomentar que los estudiantes desarrollen su creatividad y que después en el trabajo sean creativos, que sean innovadores. Esta reunión es sobre innovación educativa. Hay que buscarle
maneras de enseñar de forma innovadora, pero también que el estudiante cuando salga trate de buscar otras maneras de hacer algunos trabajos profesionales. Yo siempre hablaba cuando trabajaba en Costa Rica que cuando veníamos a Honduras a buscar estudiantes, un rasgo que buscábamos era si el estudiante tenía la chispa. ¿Qué es chispa? Es deseos de superación, es ser dinámico, ser proactivo, potencial de líder. Eso buscan los empleadores. También los empleadores valoran si el estudiante ha tenido alguna experiencia. Normalmente cuando uno sale de la universidad joven le dicen no tiene experiencia. ¿Cómo se obtiene experiencia? Haciendo pasantías. Si es posible, fuera de Honduras, en otra cultura, con otro idioma. Y no es que no se puede, sí se puede. Y vuelvo al tema de Costa Rica, aquí está Alan Rubio, una universidad pequeña. 100 estudiantes son colocados todos los años a hacer pasantías en Estados Unidos, Europa, Asia y el resto de Latinoamérica que no sea su país. Pero hay que sacrificarse. No aspiro a hacer una pasantía y que me paguen $500. Aspiro a que me den lo suficiente para alojarme y mis alimentos y gastos personales. Hay que hacer pasantías. Hay que hacer también, si no se puede, pasantías fuera de Honduras, prácticas profesionales dirigidas aquí en el país. Pero no en la empresa familiar. No, en una empresa donde le llamen la atención, donde tenga que ganarse la confianza del jefe, donde al principio haga trabajos rutinarios y se queje, pero después, al ganarse la confianza, le asigna responsabilidades de mayor nivel. Los empleadores también valoran que el estudiante conozca la realidad y que haya hecho vinculación. Y en Unitec tenemos una regla, es más, es un requisito. Todos los estudiantes de Unitec tienen que hacer 100 horas de servicio social, pero académico. Bueno, académico el 80%, 80 horas. 20 pueden ser voluntariado, por ejemplo, con un techo, pero 80 tiene que ser a través de un curso con un profesor, estudiando un problema y proponer una solución. Ejemplo, en San José de Colinas, durante 2 años hemos estado llevando estudiantes de ingeniería civil y de otras áreas y le diseñamos a Amable de Jesús Hernández toda su red de agua potable, de aguas negras, del casco y de las comunidades aledañas. Él presentó eso al BID y le aprobaron un préstamo. El estudiante aprendió mientras hizo el levantamiento topográfico, vio cómo se diseñaba, iba y venía. Eso es vinculación. Servicio social académico. En inglés le dicen service learning. Y ya se me está acabando el tiempo. Service learning es aprendizaje de servicio. Es servicio social con fines académicos. Es aplicar la teoría en la práctica en una comunidad, en una ONG, en un municipio. Es salir al campo. Es salirse del aula al campo y volver al aula. Termino con el saber ser. Debemos entender, y esto era para los estudiantes, que la aptitud con P, saber hacer, es igual de importante a la actitud con C, saber ser. Hay que resaltarle a los estudiantes la importancia de los valores éticos y morales, sabiendo que la ética implica a la colectividad y que la moral a uno mismo. Es importante cultivar valores que ustedes ya los conocen y hay que practicarlos y hay que ser modelo en el aula. No todos somos perfectos, pero de alguna manera cultivemos el respeto, la honestidad, la solidaridad, la generosidad, la responsabilidad, la puntualidad, la tolerancia, la empatía. El saber ser también implica sentirse bien con uno mismo, creer en uno mismo, tenerse autoconfianza. El saber ser también implica o significa sentirse bien con los demás. Y por eso es importantísimo tener buenas relaciones interpersonales. Y finalmente, quisiera tirarles 5 temas para que se los lleven de regreso a sus centros regionales, aquí, a sus aulas, que son tendencias que están ocurriendo en el mundo. El tema de las acreditaciones,
Al final lo que anda buscando el empleador es que hay una institución que acredite que la persona que se está graduando tiene ciertas competencias. Y hay que certificar, acreditar esas competencias. Lo mencionó el experto de OIT, el segmento técnico vocacional, que Ramón Ulises Salgado le dice educación superior no universitaria. Técnicos universitarios terminales, que no aspiran a seguir estudiando para una licenciatura, debemos desarrollarlo en Honduras. En Chile ha sido un éxito y ha impulsado el desarrollo económico de Chile, que es profesionalizar ciertos oficios y que el mercado laboral reconozca que tiene las competencias y por eso entonces se coloca. El tema de emprendimiento social. Yo creo que hoy por hoy estas generaciones de jóvenes tienen más conciencia social que nuestra generación y están metidos en temas ambientales, sociales. Hay que fomentar el emprendimiento social. Hoy por hoy hay instituciones en Estados Unidos que financian proyectos con fines de lucro, pero de clases desposeídas. Y hay un término que le dicen crowdfunding o crowdsourcing, crowdfunding, crowdfinancing, que es buscar posibilidades para que estos jóvenes puedan emprender su primera empresa. Y lo último, hay que formar cuadros en las universidades, no a la endogamia. Endogamia es que yo estudio en Unitec, me gradúo en Unitec, saco maestría en Unitec, saco doctorado en Unitec y trabajo en Unitec. No, hay que salir del país, hay que sacar doctorados fuera. Chile sacó miles de chilenos a sacar maestrías y doctorados. Solo un 60 o 70% regresaron. Pero esos que regresaron hicieron la diferencia, tanto en la academia como en el sector privado, en el gubernamental. Y el 30%, 40% que no regresó, vuelve, invierte, manda remesas. Hay que formar a los docentes universitarios a niveles de maestría y doctorado, y ojalá, me atrevo a decir, la mitad de ellos fuera de Honduras. Muchas gracias. Mientras vienen las preguntas, se me olvidó mencionar el tema de la internacionalidad, de la movilidad docente y la movilidad estudiantil. Mencioné el tema de formar cuadros a nivel de facultad fuera de Honduras, pero los estudiantes, es cierto, va a ser imposible sacar un porcentaje más del 50% a tomar cursos fuera de Honduras, pero la tecnología se puede utilizar. O también cuando vienen docentes internacionales hay que aprovecharlos al máximo y someterlos a que impartan clases a nuestros estudiantes. Unitec ahorita está lanzando una iniciativa con 5 universidades de la red en Latinoamérica para enseñar un curso. Un profesor, digamos, de Honduras enseña un curso y están estudiantes de Perú, de Chile, de Honduras y de México. Igual, un profesor de Chile ofrece un curso y hay estudiantes matriculados de 5 países. El tema de la internacionalidad es importantísimo. Barbie, la doctora Iris tiene una consulta. ¿Qué está proponiendo o haciendo Unitec en la formación técnica? ¿Usted puede ser ampliado a otras áreas? He organizado un viaje de rectores y vicerrectores de las 20 universidades, 14 privadas, 6 públicas, a Chile, a ver cómo ellos han desarrollado ese segmento de educación superior técnica no universitaria. Unitec, a través de nuestra vicerrectora de operaciones, quien es la responsable de CEUTEC, va. Y en CEUTEC ya estamos pensando en abrir un CEUTEC que le estamos llamando CEUTEC TecVoc, técnico vocacional. Y sí, vamos a entrar en esa área. Yo creo que en los dos ponentes de esta tarde, para ver cuáles son los retos que tenemos como nivel de educación superior para revertir un poco esas cifras dramáticas de la situación de nuestros jóvenes. Tenemos una gran brecha, ¿verdad? Ya lo decía el doctor Maslon Brevé, son casi 500.000 jóvenes, de acuerdo al informe de desarrollo humano, 500.000 jóvenes que no tienen acceso a la educación secundaria y cerca de 1 millón que no tienen acceso a la educación superior. Entonces, hay un desafío fuerte en cuanto a integración del sistema educativo nacional y a
hacerle frente como sistema de educación superior a estas nuevas opciones de carreras técnicas cortas. Tenemos otras interrogantes. ¿Qué oportunidades brinda el país para los jóvenes universitarios que desean estudiar fuera del país? El doctor Maslon Brevé también es miembro del Consejo de Educación Superior, entonces también a nivel de ese organismo pues se analiza la situación en general del país y quizás desde esta visión como miembro del Consejo de Educación Superior pudiera aportarnos en esta interrogante qué oportunidades brinda el país para los jóvenes universitarios que desean estudiar fuera del país. Cada universidad tiene una dirección de relaciones internacionales, cooperación internacional, y ahí llegan ofrecimientos generales de países amigos y hacen llamados, convocatorias a becas, México, Taiwán, Brasil. Entonces hay que asegurarnos de que esas oportunidades se publicitan lo suficiente dentro de las universidades. Después hay esfuerzos de país a través de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, CEPLAN, donde llegan las oportunidades. Ahora, a nivel personal yo creo que aquel que tiene excelencia académica, que tiene un promedio arriba de 90, puede ir donde él o ella quiera estudiar. Ahora, si quiere estudiar en un país anglosajón, tiene que dominar el inglés. Es cuestión de buscar. Y les insto a los estudiantes a que busquen. Hay muchas fundaciones que ofrecen becas para estudiar. El programa Fulbright, por ejemplo, no estoy haciéndole propaganda a los gringos, pero ellos sacan mucha gente. Erasmus Mundus de los europeos. La pedagógica, yo creo que es digno de admirarles. Ellos han formado 30, 40 docentes a nivel de doctorado a través de Erasmus Mundus en universidades alemanas, españolas. Unitec hoy por hoy tiene varias gente estudiando con becas gracias a las conexiones que tenemos en Taiwán, en España, en Estados Unidos. Nosotros tratamos de que estos anuncios de becas lleguen a los estudiantes a través de envíos masivos en nuestros correos institucionales, afiches físicos, electrónicos. Hay que hacer llegar esta información a los estudiantes. ¿Cómo genera? Le voy a leer, tengo 4 preguntas, le leo 2 primero y luego las. Dice, ¿cómo generar la cultura de la innovación y emprendedurismo desde la academia? Y otra tiene que ver, creo que no solamente es limitado a carreras, creo que la situación de desempleo del país agrava no solo el desempleo, sino también los salarios. Dice que, ¿qué pasa con los profesionales de administración turística a quienes les ofrecen un sueldo de 7,000 lempiras? Y luego, ¿qué criterios considera que no pudieron hacer que el modelo aplicado en Colina Santa Bárbara pudiese replicarse en otras comunidades que no tienen el mismo apoyo que tiene Colinas? Muy bien, aquí está nuestro director de investigación, el doctor Arnoldo Cermeño, y con él siempre hablamos de que el emprendimiento en el aula se enseña, pero lo difícil es hacerlo realidad. Y para mí la innovación es parte de emprendimiento, o sea, están íntimamente relacionados. Viendo a otras experiencias exitosas, yo creo que, inclusive creo que la Autónoma está más adelante que nosotros y la UTH también, tienen centros de innovación, incubadoras, para gestar microempresas o empresas y sacarlas. Yo vi varias experiencias en Colombia donde tanto profesionales como no profesionales tienen acceso a una plataforma donde hay seguridad para comenzar, hay tecnología y se fomenta la creatividad y hay gente como ellos haciendo lo mismo. Esos son los centros de incubación de empresa. Unitec todavía no ha podido lanzar su propio centro, pero sí, es difícil enseñar innovación, es difícil enseñar creatividad, es difícil enseñar emprendedurismo si no se trae a la práctica. En emprendedurismo, al final el problema es acceso a crédito y por eso es importante hacer convenios para que los jóvenes tengan acceso a crédito con términos y plazos y condiciones más favorables. Sobre el tema de algunas carreras que
hay que reconocer nuestra carrera de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Si uno la estudia, el número de estudiantes va bajando porque el mercado no ha respondido como se esperaba. Sin embargo, hay que reformar la carrera y apuntar a la necesidad del polo de desarrollo turístico de Honduras en la Bahía de Tela, cuando construyen el aeropuerto en Copán, todo ese litoral atlántico. Alguien me hablaba, el problema de algunas carreras es que quieren cubrir todo. Me decía un experto que en algunos países, en el área de turismo, hay una carrera que se llama Artes Culinarias y ha tenido éxito. Perú hoy por hoy es un país que tiene una industria culinaria floreciente y contribuye muchísimo a su Producto Interno Bruto. Ese mismo experto me decía que hay un concepto de hospitalidad, que en inglés le dicen hotel management, que tiene futuro. En Costa Rica hay una demanda muy alta por este tipo de profesional. Entonces, una licenciatura en Administración Turística quizá trata de reunir todo. Hay que ver cómo se reforma para que sea apetecible al mercado. Hay que tener carreras que el mercado demanda, pertinentes al desarrollo del país. Y la última es, ¿qué estrategias considera usted se pueden lograr para que los aspectos que expuso en su presentación puedan llegar a estudiantes con menos oportunidades que las que ya tienen los estudiantes de UNITEC? Nosotros tenemos un sistema donde llegan ONGs, fundaciones, municipalidades y nos plantean sus necesidades. Y de acuerdo a la oferta de los cursos, sistematizamos la asignación de tareas para que los docentes estudien un problema y que haya continuidad por lo menos por 1 o 2 años. No se puede satisfacer a todo el mundo, pero hacemos un esfuerzo por tener cobertura geográfica, temática, y por eso San José de Colinas, estando en Santa Bárbara, aún así es difícil llegar ahí desde San Pedro Sula. Quien más se beneficia son los municipios aledaños, por ejemplo en San Pedro, San Manuel de Cortés, Omoa, Choloma, Quío, Jojona, Santa Ana, Valle de Ángeles. Bueno, el doctor Cermeño por mucho tiempo estuvo a cargo también del tema de vinculación. Es al final sentarse, hacer convenios, priorizar temas porque al final de cuentas los objetivos académicos son primero, y de acuerdo a las necesidades que hay planteadas, llevamos la academia a la comunidad. Sobre el tema de qué carreras diferentes hay en UNITEC que responden al desarrollo del país. Bueno, UNITEC acaba de conseguir que se le apruebe una maestría en gestión de energías renovables, también una maestría en sistemas de calidad, sistemas de gestión de calidad integrados, el tema de los ISOs a nivel ambiental, el tema de certificaciones. Otras carreras en un futuro, yo creo que Honduras necesita, y aquí en la Autónoma existe esa carrera. UNITEC está haciendo un esfuerzo por crear una maestría en administración pública para preparar, creo, mejor a nuestros funcionarios públicos. Hay otras carreras que hay que pensar en si en realidad nuestros ingenieros electricistas, UNITEC no tiene esa carrera, están siendo preparados para trabajar en estos proyectos hidroeléctricos que vienen a Honduras. Hay 80 proyectos hidroeléctricos que fueron aprobados hace 2 años y que no pueden seguir engavetados con problemas financieros. Eventualmente van a estar produciendo energía para Honduras. Vienen las megarepresas que van a haber en Olancho, en Santa Bárbara. Entonces, nosotros sí estamos considerando tratar de ofrecer una ingeniería en energía que responda a las necesidades de profesionales en el tema de energías renovables en general. Ya tenemos la maestría que es en gestión, pero a nivel ya de ingeniero, estamos pensando en diseñar una carrera en esa área también. Y por último, más oportunidades para jóvenes. Bueno, CEUTEC es una modalidad que, por ser semipresencial, donde hay mayor autoaprendizaje y el estudiante tiene que reconocer eso, y son adultos trabajadores, son los mismos profesores de UNITEC, es el uso de tecnología para hacerlo más accesible. CEUTEC ha crecido. CEUTEC tenía 500 estudiantes en el 2006 y tenemos 11,000 a nivel nacional hoy por hoy. Dentro de UNITEC hay un programa de becas atléticas, académicas, artísticas, y ahí es otra vez la excelencia académica. Un joven de Ocotepeque
está en un proceso ahorita, sacó 100% en el assessment, sacó una alta evaluación en la entrevista, ese joven va a tener una beca, va a estudiar porque tiene las competencias y también porque se ha destacado a nivel académico. Insisto, que tiene excelencia académica va a conseguir beca donde él o ella se lo plantee. Es cuestión de esforzarse, perseverar, usar contactos, es cierto, hacer contactos para después utilizar esos contactos, porque esos contactos son claves para conseguir becas y también para conseguir trabajo. Bueno, yo me tengo que retirar. Muchas gracias. Le agradezco a la licenciada Quintanilla, a los docentes y personal administrativo de la Dirección de Innovación Tecnológica y a ustedes que han estado aquí. Sin aburrirse, espero. Okay. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Universidad Nacional, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Y yo creo que el doctor en su exposición apuntó algo muy importante. Coursera y edX son esfuerzos. En Coursera hay más de 100 universidades haciendo alianzas y esfuerzos por llevar educación superior a miles y millones de personas en todo el mundo. Yo creo que es hora de que nuestro sistema de educación superior también innove y también empecemos a hacer esas alianzas. Somos universidades hermanas, tanto públicas como privadas, que si unimos esfuerzos, seguro que ayudaremos a saldar esa deuda social que tenemos con nuestros jóvenes. Así es que también el reto está planteado para que usted pueda hacer esfuerzos en el Consejo de Educación Superior y que el próximo año nos lancemos también a tener cursos abiertos que puedan llegar a jóvenes del interior del país, no importa su condición social y económica. En nombre de la universidad le agradecemos, doctor.